Blanco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglos que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio, pudiéndolo remediar. Levántate, buen Chuyá. La Fundación Chile 21, en octubre del año 2010, y a propósito de la primera gran huelga de hambre que hubo en ese periodo, creó un programa, el Programa de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, que trabajó durante 5 o 6 años hasta hoy día en levantar diagnósticos, estudios, propuestas, etc. Fue un espacio muy importante que ayudó tanto en las campañas, incluso parlamentarias, del 2012 y en la campaña presidencial del 2013. Sobre todo, muchos de los insumos del programa presidencial de la candidata Michelle Bachelet sobre pueblo indígena salió de ese programa, de la Fundación Chile 21. Hoy día tenemos al secretario ejecutivo, Eduardo Vergara, a quien también agradecemos su presencia para que nos explique, nos comente desde la perspectiva de Chile 21 cuál es su reflexión sobre el tema de la sociedad chilena, el Estado y los partidos políticos en la relación con los pueblos indígenas. ¿Qué podemos esperar de aquello? Tienes la palabra, Eduardo, 10 minutos. Gracias, Domingo. Primero, agradecerte por el tremendo esfuerzo que estás haciendo con este ciclo de conversaciones tan necesarias y en momentos tan necesarios para el país. Primero que todo, quiero saludar a Andrea, que está para el último, pero lo que veo que no significa nada más que es a quien tal vez con más atención tenemos que escuchar. Es gusto ver a Lautaro, quien también tuvo un rol en el área de derechos indígenas de la Fundación Chile 21, así que un gusto volver a verte. Y también un amigo y compañero que nos topamos harto por ahí, Víctor Barrueto, que también es un honor estar con ustedes compartiendo este espacio virtual. Como pueden ver, por lo menos acá donde estoy, que ha llovido ya por muchos días, hoy día salió el sol, así que espero que esa sea una buena señal y que esto nos ilumine en conversaciones tan relevantes. Quiero tomarme un poco para partir en base a los puntos que plantea Lautaro. Y quiero tocar y quiero hacerme cargo de un tema que es tremendamente incómodo, un tema que hemos dejado por mucho tiempo de lado, y que si hay que hacer mea culpa, yo creo que la amplia izquierda tiene que hacer un gran mea culpa de no haber hecho las cosas bien, y hasta el día de hoy no ser capaz hasta el momento actual de no solamente hacer propuestas efectivas, sino que sean aplicables en la práctica. Y estoy hablando del tema de la seguridad. Hoy en día el ministro Espina y el ministro Blumel volaron al Biobío como reacción de los ataques que ocurrieron anoche, así los calificó el gobierno, y también una seguidilla de hechos que han principalmente ocupado grandes espacios en el diario El Mercurio, y que fue el mismo diario que hoy día nos anunciaba que se estaban ya desplazando las Fuerzas Armadas con mayor fuerza a lo que ya están a la macrozona sur, en términos generales. Y esto creo que la contingencia actual nos debe forzar a tener una conversación que la tenemos bastante poco y que muchas veces nos arrancamos de esa conversación, y que tiene que ver con algo que no se necesita mayor preámbulo ni mayor rodeo, y es la militarización de la macrozona de la Araucanía. La macrozona, dicho sea de paso, es una zona que es una zona administrativa en que hoy en día incluso cuenta con un encargado de seguridad, y donde particularmente el gobierno ha avanzado de forma bastante rápida, no solamente hacia prácticas militares para enfrentar la seguridad, sino que también de lleno la militarización de esta. Y esta macrozona, que es una región administrativa creada para enfrentar un desafío que muchos lo han tratado como problema, es donde se encuentra también territorialmente y en gran parte, no en su totalidad, nuestro pueblo mapuche. Entonces, el problema que nos enfrentamos con esta realidad es que primero hay que reconocer que tanto el Estado, por un lado, porque no nos olvidemos que Catrillanca fue asesinado en manos del Estado. Cuando un policía dispara, es el Estado el que dispara. Cuando un policía viola los derechos humanos, es el Estado el que viola los derechos humanos. Pero también que la trayectoria de nuestro sector político, estando en el poder, dejó bastante que desear.
y particularmente en un tema que no solamente lo hablo desde el punto de vista del trabajo necesario que se debería haber hecho para garantizar los derechos plenos de nuestro pueblo indígena, sino que por sobre todo y particularmente en los temas de seguridad ciudadana, donde el tema se abandonó en términos generales, no solamente en lo que afectaba a las políticas que tenían un impacto más directo sobre nuestros pueblos. Y el problema que nosotros vemos es que en un estado de excepción, un estado bastante particular que estamos viviendo, se está cumpliendo el sueño de muchas personas, que es la militarización real, o más que nada aplicada de manera pública y reconocida públicamente sobre un territorio. Una presencia militar que no es que sea la primera vez que existe, porque la práctica policial militarizada ha hecho que exista una militarización real de la presencia del Estado desde sus cuerpos uniformados. Pero hoy, con el estado de excepción y que las regiones estén bajo, nos olvidamos muchas veces que nuestras regiones hoy en día están bajo el mandato de las Fuerzas Armadas. Entonces, se ha mezclado una serie de elementos que hacen que lo que se anuncia hoy día en la mañana, en que se van a desplegar mayores fuerzas armadas, mayor cantidad de fuerzas armadas a este territorio, es algo que nos debería preocupar de sobremanera, y yo lo digo acá, y lo he estado diciendo también públicamente en estos días. Me parece además absolutamente impresentable que la oposición esté tomando atención de lo que está pasando con el pueblo mapuche ahora, que tenemos esto, que son momentos en el año donde, ¿no es cierto?, gente muy dedicada y comprometida con este tema como Domingo inicia y ejecuta estas conversaciones, y estamos todos conversando, pero el resto del año, la verdad que esto no es un tema. Y hoy tampoco es un tema. Hoy no hay ninguna figura que haya sido capaz de aglutinar desde la oposición a otros actores políticos para hacer de esto un punto. Ninguno. Ni en el PPD, ni en el Partido Socialista, ni en el Frente Amplio, ni en el Partido Radical, ni en la Democracia Cristiana, ni en los partidos que están dentro del paraguas de lo que podríamos decir o calificar como la amplia izquierda. Entonces, no solo tenemos que hacer una mirada hacia atrás de lo que se ha hecho bien, porque sí se hicieron muchas cosas bien, ni tampoco solo mirar sobre las cosas que se hicieron mal, porque también se hicieron muchas cosas mal, sino que lo que nos debe preocupar es que hoy en día, hoy, cuando en la mañana un avión se sube el ministro del Interior con el ministro Espina rumbo al Biobío, cuando en los últimos días hemos visto que se ha incrementado la presencia y la militarización, no está pasando nada. Entonces, creo que eso nos tiene que obligar a que, particularmente, lo que veo acá, la representación más amplia en el fondo es miembros de un partido, cercanos a un partido como el Partido por la Democracia, pero también de una fundación como la Fundación Chile 21, o Víctor también desde la Fundación por la Democracia, es que debemos entender que el desafío que tenemos en este punto en particular es tremendamente complejo y no hay ninguna esperanza de que esto vaya a mejorar en base a las acciones que estamos viendo el día de hoy. ¿Por qué? Y lo dije también hoy día en la mañana. Una vez que se militariza la seguridad pública, léase presencia de militares, ya sea para proteger infraestructuras críticas, ya sea para los convenios de combate contra el narcotráfico que se firmaron a principios del año 2018 para el norte de Chile y nuestras fronteras, o para estar presente en las poblaciones que se han definido como poblaciones más críticas, ¿no es cierto?, de mayor complejidad, pero principalmente en el despliegue que está ocurriendo sobre la macrozona sur. Hacer que esos militares y esa militarización se retroceda es algo prácticamente imposible. Colombia hoy, su gran desafío es que no logra que sus policías vuelvan a ser una policía ciudadana, porque una vez que se militarizó de tal forma la policía colombiana para enfrentar el conflicto armado, hoy no pueden retroceder a lo que fueron. Entonces el riesgo que estamos cayendo, de cierta manera, que estamos viviendo hoy, no mañana, no en un mes más, es que estos aires de militarización que se siguen profundizando, al final del día lo que generan es ni siquiera un conflicto que se agudiza desde el Estado, sino que un conflicto que se agudiza desde particularmente una fuerza policial y una fuerza militar, que cuentan con atribuciones tales que les da un estado de excepción, que después cuando este estado de excepción se termine,
van a encontrar la forma para mantener los grados de militarización. Son debates, yo lo sé, que son muy complejos, porque eso no quita la existencia de criminalidad en la macrozona sur ni en la Araucanía, como ocurre en la mayoría y en todas las regiones de este país. Tampoco significa que vamos a seguir ocultando ciertos delitos. Hay ciertos delitos que, particularmente en la región de la Araucanía, se ocultan. Y se ocultan porque pasan a segundo plano. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar. Las tasas de violencia intrafamiliar en la Araucanía son altísimas. Entonces, cuando el debate se lleva a una política de seguridad que el gobierno ha decidido hacerla por los medios de comunicación, con acciones simbólicas, y no hablemos ni siquiera de este gobierno, sino que hablemos de los gobiernos quienes han estado en el poder, al menos desde el retorno de la democracia, o particularmente desde el año 1992, cuando vemos mayores acciones que nos llevan o nos obligan a analizar lo que ahí sucedió. Creo que tenemos la obligación política, por sobre todo, de una vez por todas ser capaces de ofrecer alternativas que no vayan solamente a seguir gestionando, entre comillas, una problemática, sino que enfrentarla para, de una vez por todas, hacer las cosas bien, porque lamentablemente no las hemos podido hacer. Así que el domingo creo que estoy en mi tiempo. Así es. Muchas gracias, Eduardo. Aportas una visión bien cruda, pero real, de la situación que hoy día afecta a los pueblos indígenas. No había reparado en el detalle de los hechos contingentes tan inmediatos como este desplazamiento al sur de las más altas autoridades, y tú pones un acento importante en el hecho de que la posmilitarización efectivamente no es efectiva por cuanto no se retrocede. Ahí hay un riesgo que hay que mirar hacia adelante con mucha preocupación. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglos que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto